A ver, creo que ya. O sea, pero sí se ve que está ahí cambiando la cosa o cómo. Sí, déjame ver. A ver, así. Bueno, creo que así está funcionando ya el cambio de diapositiva. Así que, nada, pues creo que tendré que seguir así en esta pantalla. Pero bueno, seguían con que, ¿qué es Hong Kong? Bueno, Hong Kong primero fue una ciudad que anteriormente, hasta 1997, o sea, unos 20 años, fue colonia británica, pero ahorita se reintegró a China siendo una región administrativa especial. O sea, ahorita Hong Kong es un territorio totalmente autónomo de China. Es decir, que aquí no aplica el sistema económico de China, o sea, no, aquí como que se va más por el capitalismo. De hecho, Hong Kong es uno de los lugares con mayores libertades en eso y uno de los lugares que es más fácil hacer negocios, con un sistema judicial totalmente independiente, tienen libertad de expresión, bueno, tenían, que no tienen garantizados en otros lugares de China. Y bueno, en general eso es un territorio autónomo, pero que pertenece a China. Eso creo que es lo importante destacar en esto. Bueno, datos random de Hong Kong. Hong Kong está jodidamente, densamente poblado, o sea, hay unas 6.500 personas por kilómetro cuadrado, eso es mucho, o sea, la gente, los hongkoneses viven en un hacinamiento muy grande, como se imaginarán, los apartamentos aquí no son precisamente los más espaciosos, por así decirlo. Cada metro cuadrado está bastante bien aprovechado. Es la segunda ciudad más cara del mundo, precisamente por la falta de espacio para construir cosas, porque Hong Kong es pequeñito y hay demasiada gente. De verdad, un apartamento solo está, la ciudad más cara solo está por detrás de una que está en Turkmenistán, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero eso, el punto es que es excesivamente caro, sale muy caro vivir en Hong Kong, junto a Taiwán, Singapur y Corea del Sur, forma de los conocidos cuatro tigres asiáticos, que, Dios, qué nombre, o sea, qué nombre tan cool, o sea, imagínense y decir que Hong Kong es uno de los cuatro tigres asiáticos, o sea, el nombre es súper cool. Pero así se conocen a estas regiones que porque han tenido un desarrollo económico muy rápido dentro de la región de Asia, bueno, especialmente Asia-Pacífico. Otro de los datos que también me sorprende mucho de Hong Kong es que tiene el cuarto índice de desarrollo humano más alto del mundo. O sea, 0,949, créanme que eso es altísimo, muy, muy alto en índice de desarrollo humano. Y eso evalúa cosas como, bueno, esperanza de vida, PIB per cápita y otras cosas que también le da a la población. A Hong Kong le da muy bien en eso. Aún así, Hong Kong, por ejemplo, es una de las ciudades tiene una sociedad muy desigual. O sea, están ahí rascacielos al lado de unos apartamentos bien, bien pedorros. Pero bueno, en general les va muy bien económicamente. Es uno de los uno de los centros financieros más importantes a nivel internacional. Generalmente Hong Kong es bastante conocido por básicamente manejar las finanzas en Asia-Pacífico, básicamente. Hay muchas multinacionales que tienen su sede acá. También Hong Kong, de hecho, cuenta con su propia moneda independiente, que es el dólar hongkonés, emitido por precisamente el sistema financiero de por allá de Hong Kong. Y también tiene, de hecho, el séptimo puerto más importante del mundo, que de hecho, hasta hace un par de años, el puerto de Hong Kong era el más importante del mundo, solo que ahorita, digamos que ha perdido protagonismo con otras ciudades, por ejemplo, como Shenzhen o Shanghái, y también otros lugares de Asia que generalmente también ha cobrado mucha importancia el comercio marítimo, ¿no? Pero bueno, eso es para que sepan más o menos cómo está Hong Kong. Realmente, como ven, les va bastante bien, o sea, es primer mundo de por lejos. Y bueno, eso. Ahora vamos a hablar de historia de Hong Kong, porque bueno, para eso en cierta parte venimos a hablar.
Antes de hablar de por qué, bueno, como ya les comenté, Hong Kong fue una colonia británica, pero antes de hablarles de eso, vamos a hablar de cómo se le llevan allá en Hong Kong. Nada, por ahí en el Neolítico se sentaron las primeras personas, o al menos eso se tiene registro de. Bueno, igual esto quizás no sea tan importante. Después de todo, vamos a hablar de qué ha pasado en el siglo XXI con todo esto de Hong Kong. Fue la dinastía Qing, que no confundir con la otra dinastía Qing, que ya veremos más adelante, que fue la que anexó este pedacito de tierra al imperio chino. Y bueno, en general, Hong Kong, antes de que llegaran los británicos, no era un pedacito de tierra, eh, bueno, que no tenía realmente mucho, era un terreno muy montañoso, solo tenían que ser unos cientos de pescadores, ¿sí? No tenía casi tierra fértil y tenía mucha fama de precisamente ser un refugio de piratas dentro de toda esta zona de Asia. Pero bueno, si vamos a hablar de que precisamente Hong Kong era una colonia británica, tenemos que hablar de las relaciones entre Reino Unido y China, ¿no? Em, Porque, bueno, como ustedes saben, Reino Unido era muy famoso por precisamente ir por ahí conquistando y haciendo negocios por ahí, en ese expansionismo de mercados. Por allá en el siglo XIX, que fue cuando ya como se empezaron a ver choques y comercios entre China y Reino Unido, pues mientras que Reino Unido iba por ahí por el mundo conquistando, viendo esos nuevos mercados, China veía los británicos como bárbaros y, bueno, en general los europeos, y no veía muy bien eso de comerciar con extranjeros, digamos. Pero el comercio, de hecho, floreció bastante, a pesar de que, de hecho, uno de los primeros contactos es que me acuerdo que fue un buque británico que precisamente llegó por allá a Cantón. Y ese primer encuentro entre británicos y chinos terminó con un bombardeo en Cantón, así que se imaginarán que quizás no dieron la mejor impresión los británicos la primera vez que llegaron, pero en el comercio al parecer les fue muy bien. La Compañía de las Indias Orientales, muy conocida por manejar este tipo de cosas, finalmente se pudo iniciar en China en 1699, pero los chinos tenían algo que se llama el sistema de Cantón, es decir, el único puerto por los que podían comerciar los británicos era por el puerto de Cantón. No, no podían llegar a otros puertos y que no, sí, dame, no, no se puede. Solo aquí y eso es lo único que tenían permitido. Pero aún así, en ese único puerto que tenían en Cantón, pues le fue bastante, parece que le fue bastante bien, el comercio floreció y le fue chido. Y ahora vamos a hablar de uno de los conflictos más trágicos de China, las guerras del opio. O sea, me da mucha risa porque es básicamente, la guerra del opio fue, bueno, unas guerras porque los chinos no dejaron a los británicos ser narcotraficantes en su país. O sea, la verdad, bastante meme. En general solo fueron dos conflictos, o sea, la primera y segunda guerra del opio, que fue principalmente entre potencias extranjeras y bueno, el pobre imperio chino, que la pasó muy mal en esas guerras, que ya vamos a hablar de ellas. Pero en general, la situación de Hong Kong tiene su origen acá, en las guerras del opio. Porque aquí empiezan los tratados desiguales y aquí se empiezan a hacer varias cosas, como ya veremos. Bueno, lo que pasaba era que, saben que los británicos estaban ahí, solo podían acceder al puerto de Cantón, que de hecho estaba cerca de la isla de Hong Kong. En ese puerto, los británicos estaban bastante interesados en las cosas que tenía que ofrecer China, ¿no? Por ejemplo, telas, mucho té lo sacaban precisamente de China, pero los británicos no tenían nada que darle como a los chinos, ¿no? Es como no tenían nada que les interesara. Hubo un desbalance comercial y luego se dieron cuenta de que había un producto muy bueno que de hecho ya estaban produciendo en India desde hace unas décadas que podían exportar hasta China, ¿no? Que era el bendito opio. Lo que pasaba, para los que no sepan, el opio es una droga. Generalmente, de hecho, desde el opio que se extrae, por ejemplo, la morfina o la heroína. Y
ese comercio que tenían ilegal los británicos dejaba muchos problemas de salud en la población. O sea, miren ahí fumándose su opio. En general, la salud de la población cayó muchísimo. Esto se dio cuenta el emperador Dawan y dijo, oye, como que el opio no es, el comercio de opio no está como muy cool. De hecho, hubo varias, digamos, debates en esto entre la dinastía Qing y todo lo que era la administración de la dinastía. Que ya es que yo me acuerdo que uno, no me acuerdo cómo se llamaba, uno de los que manejaban las cosas ahí, que se puso a discutir, y dijo, oye, dijo como que, bueno, se muere mucha gente, pero somos muchos, así que qué importa, ¿no? Es como, no sé, me dio mucha risa. Otros que sí están muy a favor de limitar el comercio con los británicos y sobre todo que se controle el opio, porque ya desde 1976 dijeron, pusieron varias barreras contra el tráfico de opio, pero los británicos les valió verga, seguían traficando opio, que hacía mucho daño a la población, y bueno, finalmente tuvo que enviar los chinos a un hombre a detener eso. El queridísimo Lin Zexu, conocido como el zar de las drogas. Este personaje es me parece muy curioso, sobre todo porque es muy... Por ejemplo, esta estatua que ven aquí en la imagen es una estatua que está en Nueva York, ¿no? Y eso me parece muy curioso. En general era era confuciano convencido, era muy reconocido dentro de la dinastía Qing, y él dijo, bueno, deberíamos detener el tráfico de opio ilegal. Entonces el emperador Daguan le mandó en 1800, digo, joder, ahora que veo me equivoqué ahí, es 1838, no 1938. Bueno, pero eso, en 1838 llega el emperador Daguan, le dice a Lin Zexu, oye, mira, ve allí y me acabas con el tráfico de opio, porfis, que eso le hace mal a la gente. Y bueno, fue allí y ocurre nuestro primer conflicto. Pasa que nuestro querido Lin Zexu llega precisamente al puerto de Cantón, eh, decomisa unos miles de toneladas bueno, millones, mejor dicho, de toneladas de opio, las bota al mar y, bueno, digamos que los británicos, en respuesta a eso, mandaron precisamente una flota de guerra. Hay una carta que a mí me gusta mucho, que de hecho la tengo aquí, que mandó Lin Zexu a la reina Victoria, básicamente recriminándoles que estaba traficando opio justamente en China de forma ilegal y que esto iba en contra de la moral. Se las leo, que la tengo aquí. Miren. Carta del comisionado Lin Zexu a la reina Victoria. Comprobamos que vuestro país dista de China de 670 millones de li. Bueno, para los que no sepan, li es la medida que utilizan en China. Son exactamente 576 metros. Así que bueno, hay más o menos 60, 70 millones de li es como la mitad, pero en kilómetros. Bueno, eso. Vuestro país dista de China de 670 millones de li. Sin embargo, buques bárbaros se empeñan en venir a comerciar aquí con la intención de hacer grandes beneficios. Las riquezas de China son empleadas en beneficio de los bárbaros. Puede decirse que los grandes beneficios obtenidos por los bárbaros son arrebatados de la parte legítima de China en el comercio. ¿Con qué derecho, pues, utilizan la droga venenosa para perjudicar al pueblo chino? Incluso si los bárbaros no desearan expresamente perjudicarnos, en su extremo afán de ganancias no se preocupan por el daño que causan al prójimo. Nos preguntamos, ¿dónde está vuestra conciencia? Tengo entendido que vuestro país está estrictamente prohibido el uso del opio. Ello se debe a que comprendéis claramente el daño que causa. Si no permitís que el opio cause males en vuestro país, menos aún debéis exportarlo en detrimento de otros países, en detrimento de China. Entre todos los productos que China exporta al extranjero, no existe uno solo que no sea beneficioso para la gente. Por el contrario, los objetos que entran en China del exterior solo sirven como juguetes. Podemos adquirirlos o rechazarlos, dado que China no los necesita. ¿Qué impedimento existe para que cerremos las fronteras y cesemos la actividad comercial? Sin embargo, nuestra corte celeste
permite la exportación limitada de té, seda y de otras mercancías, y permite el envío a todas las partes de estos productos sin la menor restricción. No existe para ello otra voluntad de repartir beneficios con los pueblos del mundo entero. Una carta, la verdad, bastante bonita, pero lo triste es que la reina Victoria no la leyó, ni siquiera le llegó a llegar, valga la redundancia, nunca le llegó, en resumen. Y bueno, finalmente, como les decía, en 1839 se botaron unas cajas de opio y los británicos dijeron, ah, sí, te envió buques británicos. Y bueno, fueron, bombardearon Cantón, bombardearon otros lugares, también desembarcaron, ahí se murieron un montón de chinos. Sobre todo lo que pasa con la Primera Guerra del Opio es que los británicos estaban mucho más avanzados armamentísticamente. No podían competir contra la muy deficiente armada china, que mientras los británicos usaban armas de fuego, bueno, ellos tenían que estar un poco más desactualizados que digamos. Al final la guerra terminó luego de 3 años y los obligaron a firmar una paz humillante a China. Y esto creo que lo conocen muy bien los chinos. Luego de la Primera Guerra del Opio, y aquí es donde, esto sí tómenlo en cuenta, aquí es donde empieza ya Hong Kong como colonia británica. Porque es en el Tratado de Nankín, luego de esta Guerra del Opio, que se cede la isla de Hong Kong al Reino Unido. También hubo como varias penitencias que le pusieron a China los británicos. Como ahí ven, no, no sé, me da mucha risa esta imagen porque todos parecen, en mi mente todos parecen una copia barata de Simón Bolívar. Pero bueno, en este tratado se cede la isla de Hong Kong al Reino Unido, que aquí empieza a Hong Kong como colonia británica. Importante dato, que se cede a perpetuidad. Ya haremos por qué luego se la tuvieron que devolver a los chinos. Pero eso, le dijeron, mira, esta isla que está aquí, me la das, te imponemos, me tienes que pagar tantos millones de dólares, te obligaremos a abrir estos puertos al comercio. Y así se firmó finalmente la paz entre Reino Unido y China, pero que no iba a durar tanto. Unos años después, en China, bueno, aunque ahora que lo pienso, quizás esto no tenga mucho que ver con lo que está pasando en Hong Kong, pero sí es bueno para dar contexto de que hubo una guerra civil entre 1851 y 1864, más o menos una década después de que se culmina la Primera Guerra del Opio. Bueno, digamos que en China, ¿cómo se decía esto? Se me fue la palabra. La corrupción campaba a sus anchas. Digamos que los procesos eran un poco lentos de la reacción de la dinastía Qing, y surge un tipo, un estudiante fracasado, Hon Xiu Quan, que básicamente era un cristiano converso y quería instalar básicamente el reino celestial de Taiping, o sea, básicamente volver a China en un país cristiano, en vista del detrimento de cómo andaba China. Pero bueno, fracasó en 1864. Pero esta guerra tuvo muy importantes implicancias. O sea, se calcula que, por ejemplo, hasta 30 millones de personas pudieron morir en esta guerra civil de la dinastía Qing contra este man cristiano, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué importa? Lo que pasaba, o bueno, mejor dicho, ¿qué pasó? Segunda Guerra del Opio. Mientras China tenía el grueso de su ejército luchando contra precisamente esta rebelión cristiana, pasa el incidente de la Arrow, que de hecho fue un poco medio forzado, porque precisamente los británicos no habían quedado satisfechos con el Tratado de Nankín. Ellos estaban como, no quiero más, please. Querían hacer revisiones de los tratados para hacerle más concesiones a Reino Unido, a pesar de que ya de por sí era un tratado bastante desigual. Pero los chinos se negaron, así que tranquilamente los británicos esperaron a que pasara un incidente para obtener mayores concesiones. Y ese incidente pasó en 1856. ¿Y qué pasó en 1856?
lo conocido como el incidente del Arrow, que es un buque que era sospechoso de ser contrabandista, fue precisamente detenido. El barco era de origen chino, sin embargo había pasado por Hong Kong, así que digamos que estaba bajo el cuidado de los británicos. Se arrestaron a los que están ahí aparentemente contrabandeando, y aquí supuestamente, según Reino Unido, se insultó al pabellón británico. Reino Unido exigió la liberación de estos como los prisioneros de este buque contrabandista. En un principio China accedió, pero luego exigieron que se castigara a quien había puesto a estos contrabandistas en apresados, ¿no? Entonces se negaron, volvieron a apresar hasta los contrabandistas, y ahí empieza la Segunda Guerra del Opio. Bueno, mejor dicho, luego de este incidente del Arrow, los británicos, por ejemplo, bombardean Cantón por 50ª vez, no sé cuántas veces han bombardeado Cantón, pero bueno, digamos que a los británicos les gusta mucho eso de la diplomacia, de la cañonera. El punto es que la gente se molestó, ya de verdad están cansados de, de los extranjeros, y aquí justamente se quemaron muchos eh, almacenes que tenían británicos y otros extranjeros. Ah, sí, por cierto, un dato muy importante, cabe recalcar que aún no había sido prohibido el opio. Digo, dígame al revés, el opio seguía prohibido y los británicos seguían exportando opio a Reino Unido. Entonces nada, al ver que se quemaron almacenes, volvieron a invadir China. Esta vez los acompañaron los franceses, porque los franceses dijeron, parece ser que se murió un misionero católico, dijeron, ajá, aprovechar el momento, y nada, se fueron con los británicos a luchar en la Segunda Guerra del Opio, y también tuvieron concesiones, claro está. En medio de esta guerra se firman los conocidos tratados de Tientsin, tratados bastante, digamos, conocidos porque por ser bastante desiguales. O sea, primero tenían que garantizar el libre acceso a los extranjeros por toda China, los obligaban a tener personal diplomático, tenían que abrir más puertos al exterior, tenían que pagar unas indemnizaciones que China no podía pagar, y, bueno, entre otras cosas, lo más importante de estos tratados es que más adelante, en 1858, se obliga, es porque, bueno, estamos exportando un producto, el opio, que está haciendo daño a la población, y está terminantemente prohibido en China. ¿Deberíamos dejar de exportarlo o deberíamos obligar a China que legalice el opio? Y bueno, como se imaginarán, eligieron la segunda, obligaron a China a legalizar el opio, y créanme que aquí se les fue muy de las manos. Más o menos para 1900, un 20% de los chinos estaba, digamos, muy mal de salud con respecto al opio. Pero bueno, esto solo fue la primera parte, porque luego vienen más concesiones. Luego, ¿qué pasa? Que los británicos y demás vinieron justamente a ratificar los tratados. En un principio se negaron, y aquí volvieron a invadir China, esta vez dirigiéndose a Pekín, lo que obligó a formar lo que fue conocido como la Convención de Pekín. Y bueno, aquí también es muy jodido porque es como, ¿te acuerdas de los tratados de Tianjin que te obligamos a pagar unas indemnizaciones que te salieron muy costosas, China? Bueno, ahora están multiplicadas por 4, XD. Bueno, aparte de eso, también, de hecho, por estas mediaciones que hizo, por ejemplo, el Imperio Ruso, le pidió, es que, mira, yo te ayudé en la Convención de Pekín, me das estos 4.000 millones de 400.000 kilómetros cuadrados, si no mal me equivoco. O sea, una región bastante grande que estaba al norte de China. Y bueno, le tuvieron que ceder. Y aparte de eso, también una parte muy importante es que se extiende un poquitito lo que es Hong Kong. Porque se cede lo que es la península de Kowloon, que ahorita lo veremos en el mapa. Es básicamente un pedacito que está al norte de Hong Kong, de la isla de Hong Kong. Y bueno, ahí, como verán, o sea, China le fue de la verga, de verdad, durante estos años.
pero aún no acabamos, porque para finalmente concluir y tener lo que conocemos Hong Kong como hoy en día, se firma la Convención para la Extensión del Territorio de Hong Kong. A ver, esa isla que tienen ahí de rojo es la isla de Hong Kong, que fue la que se cedió en la Primera Guerra del Opio. Luego está Kowloon, que es lo de que ven aquí que está rosadito, que fue lo que se cedió en la Convención de Pekín en la Segunda Guerra del Opio. Y en esta convención para la extensión de territorios de Hong Kong, aprovechando que China estaba muy mal por la Primera Guerra Sino-Japonesa, que de hecho tuvo lugar en 1895, y que es, bueno, básicamente los varios países aprovecharon para pedirle arrendamientos, o sea, vino Alemania y que mira, dame este puerto acá, luego Rusia también pidió arrendamientos, o sea, y que, pero es que yo te ayudé en la guerra contra Japón. Entonces, básicamente, China era el niño que había abierto una bolsa de Doritos en clase y todo el mundo le pedía, y el más glotón era Reino Unido, porque, básicamente, pidió que la concesión de estos, los conocidos como nuevos territorios, que es como todo lo que está en amarillo. Y bueno, aprovechando la habilidad de China, lo obligaron a hacerlo por 99 años, es decir, hasta 1997 todo esto iba a ser Hong Kong. Y esta es básicamente aquí tenemos básicamente la configuración actual de Hong Kong, que aquí cabe recalcar. No es lo mismo hablar de la región administrativa especial de Hong Kong, que es todo esto, o sea, los nuevos territorios, Kowloon y la isla de Hong Kong, y Hong Kong, la islita, que es esto solo que está acá. Pero bueno, eso. Básicamente le fue muy mal a China, no sé si se habrán dado cuenta. Y aquí, bueno, empieza el periodo del Hong Kong británico hasta 1997. Esta es la bandera de Hong Kong, o bueno, mejor dicho, esta fue la bandera de Hong Kong hasta 1997. En 1997 la cambiaron por precisamente la bandera roja de 5 pétalos, que ustedes pueden ver ahí en la imagen de la actividad. Que bueno, precisamente el Hong Kong británico fue un muy importante lugar de disidencia entre, bueno, básicamente entre los chinos, sirvió como refugio durante muchas guerras y durante ciertos periodos políticos que estuvieron ahí en China. O sea, básicamente era el refugio por excelencia. Pero, ¿qué les puedo decir? En Hong Kong británico les fue más o menos bien. Al menos, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los hongkoneses siguen siendo mucho eh, más pobres que, por ejemplo, los británicos, y no les iba tan bien. Sin embargo, ahí se fue desarrollando, y aunque digamos que no todo fue exitoso, en general a Hong Kong se empezó a ver como un muy importante lugar de activismo político dentro de China. A ver, la ocupación japonesa en Hong Kong. No sé si ustedes han leído de la Segunda Guerra Mundial, pero quizás ustedes sepan que el 7 de diciembre de 1941 es la conocido como el día del bombardeo a Pearl Harbor, justamente esa misma mañana, y quizás algunos se esté preguntando por qué si sigo que lo de Pearl Harbor pasó el 7 de diciembre y digo esta misma mañana porque estoy hablando del 8 de diciembre. Es porque entre Hong Kong y Hawái, que es donde pasó Pearl Harbor, está la línea internacional de cambio de fecha. Así que, bueno, nada de eso. En esa misma mañana de que los japoneses bombardearon Pearl Harbor y básicamente se conquistaron medio Pacífico, invadieron muchos lugares por allí y obviamente Hong Kong nos iba a salvar. Algo que me da mucha curiosidad precisamente la ocupación japonesa de Hong Kong. O sea, esto no tiene absolutamente nada que ver con realmente lo que vamos a hablar en la actividad, pero igual me hace ilusión contarlos. Es que, bueno, primero fue en la batalla de Hong Kong, fue la primera batalla donde participaron canadienses. Principalmente fueron miles de canadienses que defendieron Hong Kong el día que, bueno, los días que estuvo invadiendo Japón hasta su rendición. Y lo segundo es que los japoneses utilizaron la mafia, la famosa mafia de las triadas, para básicamente facilitar un poco la invasión de Hong Kong. O sea, colaboraron con, con el delito
con esta mafia que había en Hong Kong, que tenía unos 60.000 miembros, y entonces esta mafia se encargaba de desestabilizar por aquí y por allá, por ejemplo, poniendo banderas japonesas en algunos ciertos lugares para pensar que ya habían sido conquistados por los japoneses. Y bueno, precisamente por su ayuda de estas mafias de Hong Kong, los japoneses les pagaron ciertos tributos y también, digamos que le dejaron seguir con las actividades delictivas en Hong Kong. Pero bueno, el punto es que unas más o menos 2 semanas, 3 semanas, creo que sí, 2, 3 semanas, fue lo que duró la batalla de Hong Kong, que literalmente a los pocos días ya estaban todas las defensas británicas ya ahí en la isla de Hong Kong, perdiendo el control del resto del territorio. De hecho, unos días antes de rendirse, le pidieron autorización a Winston Churchill. Es como, oye, Churchill, nos está yendo de la verga, por favor, acéptanos que nos rindamos. Y él dijo, jaja, no, tienen que resistir. De hecho, Hong Kong decían que se esperaba que durara su defensa unos 3 meses y al final duró casi 2, 3 semanas. O sea, no le fue muy bien al parecer. De hecho, Chiang Kai-shek, quien era el presidente de China para ese entonces, le había prometido precisamente a Hong Kong que si los invadían, él iba a enviar que si 130.000 soldados para defender Hong Kong. ¿Y qué pasó? Que bueno, esas tropas se tardaron un poco bastante en llegar, que digamos. Aunque igual iban un poco mal armadas las tropas que supuestamente que venían de China a defender Hong Kong, así que quizás no hubieran hecho tanto. Pero bueno, ya ahora sí ya. Bueno, el punto es que el 25 de diciembre se da la rendición británica. De hecho, ese 25 de diciembre se conoce como la Navidad Negra allá en Hong Kong. Y bueno, estuvieron 3 años y 8 meses bajo dominación japonesa hasta que básicamente Japón se rindió por, ya saben, Hiroshima y Nagasaki y ajá. Sí, otra cosa que también quería comentar antes es que, de hecho, la población de Hong Kong en la ocupación japonesa pasó de ser 1,5 millones de personas a ser, no, 1,800,000 personas a ser 600.000 personas. O sea, en esos 3 años que estuvieron los japoneses, básicamente la población ahora era un tercio. Pero bueno, se funda, como, bueno, ya mencioné antes que precisamente Hong Kong era un muy importante lugar de refugio para disidentes políticos y que personas que buscaban refugiarse de todo tipo de guerras, aunque quizás, por lo visto, en la Segunda Guerra Mundial quizás no funcionó muy bien. Pero, ¿qué pasaba entonces? Desde 1927, quizás para los que sepan un poquito de esta historia de China, eh, China estaba precisamente en guerra civil. Estaba Chiang Kai-shek, apoyado por los nacionalistas, y estaba, por otro lado, el Mao Zedong, que eran comunistas. Al final, bueno, para los que no se hacen mal la historia, en 1949 se da la Revolución China. Chiang Kai-shek y su ejército nacionalista se ve obligado a huir a Taiwán, y que precisamente esta es la razón por la que hoy en día tenemos el conflicto de Taiwán, porque básicamente es el único lugar que no pudo anexar China luego de la guerra civil. Pero el punto es que, bueno, ya saben, Mao Zedong, conocido obviamente por ser muy respetuoso con los derechos humanos, guiño guiño, entonces obligó precisamente a mucha gente, muchas élites intelectuales que, bueno, que ya están siendo apresadas y fusiladas en la China continental, a huir a Hong Kong y a Taiwán. Al menos después de la fundación de la República Popular China, unos 100.000 chinos se tuvieron que refugiar en Hong Kong. Y bueno, eso, élites intelectuales, empresariales, etcétera, 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 al final terminaron huyendo del país, bueno, o al menos en parte, porque en teoría siguen no, mentira, están en soberanía británica. Así que sí, huyeron del país. Pero bueno, ahí seguía creciendo Hong Kong. En 1970, por allá, la década de los 70, los británicos dicen, oye, como que se está acercando la fecha de devolución de Taiwán. Deberíamos como que planificar eso, no, como
vieron que había necesidad de negociar eso. De hecho, y aquí es cuando se empiezan las negociaciones por allá. En negociaciones que terminan en 1984, porque, sí, un dato muy importante de esto. Bueno, entonces déjame devolver un poquito. Ajá, tenemos aquí el mapa de Hong Kong. Los nuevos territorios, como ven, fueron arrendados durante 99 años. Pero la isla de Hong Kong y Kowloon no habían sido arrendados. Estos habían sido cedidos a perpetuidad. O sea, en teoría, Kowloon y la isla de Hong Kong iban a ser para siempre territorio británico. Pero ¿qué pasaba? Que simple y llanamente, pues no era muy conveniente. Muchos británicos vieron que era inviable dividir Hong Kong. Y ya China ya veía esto como resultado de tratados desiguales por las guerras del opio y la cosa, ¿no? Pero bueno, finalmente fue en el 19 de diciembre de 1984, llega Margaret Thatcher, Zhao Ziyang, el primer ministro chino, firman los acuerdos, el Acuerdo Sino-Británico de 1984 y se acuerda la devolución de China tanto de los nuevos territorios, la península de Kowloon y la isla de Hong Kong. Es decir, ya se acordó, eso para 1927 ya iba a ser chino. Sin embargo, aquí hay un sin embargo, lo que se prometió es que se iba a aplicar el principio de un país, dos sistemas. Esto fue, digamos que a Deng Xiaoping, uno de los presidentes chinos para ese entonces, se le ocurrió la brillante idea para la unificación china. De hecho, este principio está más pensado en Taiwán para la unificación con Taiwán, pero al final se terminó aplicando principalmente en Hong Kong. Taiwán aún no lo ha aceptado. Pero bueno, ¿qué te dice el un país, dos sistemas? Que básicamente es como, tienes una economía capitalista, tienes ciertos derechos civiles que no están asegurados en China. Mira, no te preocupes, mi rey, los vamos, tú tranquilo, yo me encargo de tu defensa y relaciones exteriores, y en el resto vas a tener cierta autonomía en lo que es, por ejemplo, el órgano legislativo, en derechos civiles. De hecho, en Hong Kong tiene su propia constitución que se llama la ley básica, que ya veremos adelante, pero en eso, ¿no? Dijeron que básicamente que iban a respetar, aparentemente, entre muchas comillas, ya veremos más adelante, que Hong Kong iba a ser independiente. Bueno, independiente no, que digo, iba a tener cierta autonomía en varias áreas. Y bueno, gracias a eso es que Hong Kong, de hecho, bueno, gozó alguna vez de derechos que no existían en China. Y digo gozó y no goza, porque bueno, ya veremos por qué. Ay, la masacre de Tiananmen, qué recuerdos. Bueno, al menos no para los chinos. Sí, vamos a hablar de la masacre de Tiananmen. Recordadas por precisamente no ser recordadas. Bueno, para los que no sepan, en 1989, por allá a mediados de ese año, se venían gestando ciertas protestas por la muerte de un líder reformista que quería, como digamos, ampliar un poquito más, abrir un poquito más políticamente a China. Él se murió, hubieron protestas políticas, y llega la fatídica noche entre el 3 y el 4 de junio, que como sabemos no pasó nada, no mentira. Lo que pasó entre el 3 y el 4 de junio generalmente se conoce como la masacre de Tiananmen, aunque quizás no, parece que el grueso de muertes no fue en la plaza, realmente en la plaza de Tiananmen, sino en varias calles de Pekín. Resulta ser que, bueno, hubieron cientos o se estiman que miles, porque no hay una cifra exacta de estudiantes que fueron muertos, muchos de ellos, de hecho, aplastados por tanques, incluso hay casos de que algunos que murieron quemados. O sea, es todo un tema la masacre de Tiananmen, eso no lo vamos a tocar ahorita, pero lo que es importante es que esta masacre sí que tuvo, digamos que sí se escuchó
en Hong Kong. Y de hecho, esta masacre, eh, un punto importante, por ejemplo, es que ahorita que me acuerdo, es que fue justamente esta masacre y las protestas que generaron en 1989 que se genera una alianza democrática en Hong Kong, que no me acuerdo cómo se llamaba, porque tiene un nombre muy largo, de verdad. Pero el punto es que esa alianza, uno de sus objetivos principales es que se rindan cuentas por la masacre de Tiananmen. Porque lo que pasa es que la masacre de Tiananmen, digamos que es un tabú en China. No, en general, los chinos dicen que fue que no, que fueron unos disturbios que atentaban contra la seguridad nacional y la policía actuó. Pero parece que obviamente, evidentemente hubo gran brutalidad policial en estas masacres. Igual, bueno, eso sigue siendo un tema bastante controversial, la masacre de Tiananmen, pero en Hong Kong y en Taiwán sí las recuerdan. Por ejemplo, esta es una foto de uno de los, de cuando, de los recuerdos de la masacre de Tiananmen que se hacen en precisamente Hong Kong, que de hecho hace poco lo prohibieron. Y también, por ejemplo, vi una noticia de hace poco que cerraron un museo en precisamente Hong Kong. De esto fue hace como un mes, porque precisamente era un museo en recordatorio a la masacre de Tiananmen y al final lo tuvieron que... Pero bueno, eso, en solo Hong Kong y en Taiwán recuerdan la masacre. Esto causó realmente bastante, digamos, desconcierto entre la población, y quien diría que 30 años después tendrían razón en que no se mantendrían las libertades. Jaja. Bueno, en fin, llega el día, finalmente, 1 de julio de 1997. Aquí se hace un acto bien bonito, donde hubieron fuegos artificiales y todo. Este, Hong Kong pasa a soberanía china, finalmente. Como ven, ahí están dándose la mano y no sé qué, haciendo un acto bastante bonito, y bueno, al final terminó con un barco que tenía el príncipe de Gales y el último gobernador de Hong Kong, británico, evidentemente, largándose de ahí. Y bueno, aquí es cuando empieza la aplicación, ajá, aquí empieza ya cuando se aplica la ley básica de la región administrativa especial de Hong Kong. Esta es básicamente la constitución que tiene Hong Kong. Y bueno, ¿y qué dice la ley básica? La ley básica garantiza la libertad de expresión, garantiza el sistema económico independiente al resto de China, otros derechos que no están contemplados en el resto de China, la autonomía que van a tener con respecto al gobierno central y toda su posición, etc. O sea, esta es la constitución, y aquí dice cómo se van a manejar las cosas por allá. Y bueno, así, antes de continuar, déjame ver si hay alguna pregunta o algo. Nada más el desfile de patitas. Me encanta. A ver. No, pues parece que no, por ahora. Así que bueno, nada, ahora sí continuamos con las protestas que hubo precisamente en Hong Kong los últimos años. Lo que pasaba es que, de hecho, el gobierno central había prometido sufragio universal para 2017, que era, ajá, porque lo que pasa es que, digamos, como el presidente de Hong Kong, o sea, el que dirige eso, es el jefe ejecutivo. Y ese jefe ejecutivo es elegido por un comité de 1.200 personas. Entonces lo que se quería era sufragio universal, y dijeron, bueno, sufragio universal, pero este, pero van a ser elegidos a dedo. O sea, primero tienen que declarar que precisamente que aman China. O sea, no es meme, tienen que decir literal, tienen que declarar que, bueno, aman a China y todo lo demás. Y bueno, son básicamente elegidos a dedo por Pekín los candidatos para las elecciones del jefe ejecutivo.
y esto desencadenó protestas en 2014, que de hecho las imágenes estaban bien cool, o sea, se llama Revolución de los Paraguas. Es- Esto surgió en septiembre de 2014, ¿no? Pensando en las elecciones del jefe ejecutivo de 2017. Entonces, de hecho, se llama Revolución de los Paraguas porque los paraguas fueron este, digamos, muy simbólicos dentro de las protestas en Hong Kong, porque los estudiantes las tenían para protegerse de las lluvias torrenciales, pero al final generalmente las utilizaban para defenderse precisamente de los ataques de la policía, de gas pimienta y etcétera. Y bueno, quedó como, la verdad, un símbolo. O sea, aquí ven, en general, si ustedes buscan de protestas en Hong Kong, es muy probable que muchas de ellas vean a la gente con paraguas y no es precisamente porque esté lloviendo. Pero bueno, en general eso, hubieron recortes democráticos por parte de China, o bueno, mejor dicho, no hubieron garantías democráticas. El pueblo estaba exigiendo precisamente que hubiera un sufragio universal donde pudieran votar por quien les diera la gana, pero no fue tan así. Bueno, bueno, ya se los conté. Así que, en general, bueno, las protestas de 2014, la revolución de los paraguas, surgieron porque el Partido Comunista Chino rechazaba las elecciones libres en Hong Kong. De hecho, esto es uno de los bonitos dibujitos y logos y demás que se hicieron de la revolución de los paraguas. Y bueno, eso. Al final, lastimosamente, esto parece que no tuvo resultados, las protestas en 2014, y se terminaron como extinguiendo poquito a poco. Y ya veremos quién fue la grandísima ejecutiva que evidentemente respeta los derechos humanos, guiño guiño. El siguiente año de la Revolución de los Paraguas también ocurre un caso bastante peculiar que yo quería mencionar acá en esta actividad, que es hubo un secuestro de libreros. Lo que pasa es que por allá en 2015 había una editorial que se llama Hong Kong Mighty House, que tenía particularmente unos 5 libreros que compartían libros criticando al gobierno chino. Y en uno de estos días, por allá a principios de 2015, y no estaban todos en Hong Kong, sino había unos que están en Tailandia, otros que están en Hong Kong, otros que están en Shenzhen. No me acuerdo quién estaba en dónde, pero el punto es que de repente los 5 desaparecieron. Mágicamente. Luego, al cabo de un tiempo, aparecieron que estaban en la China continental y aparentemente que los habían como que arrestado por publicar como material no permitido, ¿no? De hecho, uno de los libreros dijo que no había sido secuestrado ni nada, pero luego salió, y fue bastante polémico, los testimonios de Lan Wingqi, que fue uno de los libreros que fue secuestrado. Porque mientras los otros, digamos que se andaban con perfil bajo, él él confesó que había efectivamente sido secuestrado y que lo habían forzado a confesar. No solo eso, sino que, por ejemplo, lo liberaron a cambio de que diera los nombres de la gente que compraba en su librería. Entonces, como verán, esto es todo un tema. Eh, Libertad de expresión china, claro que sí. Dios mío, no sé por qué no me han baneado del server hasta ahora de tantas cosas malas de China que he dicho. Pero bueno, ya aquí ven que se empieza un poco a fragmentar eso de lo que es la libertad de expresión en Hong Kong. Y bueno, llega 2017. Entre básicamente de los candidatos que ya habían sido como escogidos por Pekín, salió ganadora la favorita, que era Carrie Lam, que bueno, parece que gobernará hasta 2022 porque los jefes ejecutivos duran 5 años en el poder. Carrie Lam es una figura muy controversial porque apoyó las leyes que básicamente cercenaron la libertad de expresión en Hong Kong, y también es que cuenta con muy poco apoyo popular, de verdad. Eso ya lo veremos más adelante. Bueno, el punto es que
mucha gente la llama la marioneta de China, es que, por ejemplo, me acuerdo de unas imágenes de las protestas que debí poner, que eran fotos de Carrie Lam y decía liar, o sea, mentirosa. Estaban muy buenas y la verdad es que me reí bastante. Pero bueno, ella es como la jefa ejecutiva y digamos que está un poco pro Pekín y va un poco precisamente a lo que quiere el gobierno comunista de China, que es que se dé un, este, ya me perdí, ajá, que digamos que es lo que va más acorde con el Partido Comunista Chino, las defensas de Carrie Lam. Pero bueno, entonces, ¿cómo surge la situación de Hong Kong? Principalmente hablamos de ya las protestas de 2019. Sucede, y esto me da mucha curiosidad porque justamente por eso quería hablar de Hong Kong y Taiwán, porque son dos casos muy relacionados entre sí. Lo que pasa es que por allá en 2018 sucede que este man que está aquí, Chiang Tong-kai, había sido supuestamente sido asesino de su pareja Peng Hui-win. Ellos fueron de viaje a Hong Kong, digo, ellos fueron de Hong Kong de viaje a Taiwán. Él mató a a su novia en Taiwán y se regresó. De hecho, este es un tremendo chismecito, porque ajá, lo que pasa es que yo leí por ahí que según Chang Tong Kai, que había, que lo que pasa es que ajá, su novia estaba embarazada, pero su novia parece que estaba embarazada de otro tipo y que le mostró un video teniendo relaciones sexuales con el otro tipo. Entonces, como se molestó y la mató, o sea, el chismecito estaba potente. Pero bueno, el punto es que él se regresa a Hong Kong y entonces, como estaba en Hong Kong y no había un acuerdo de extradición entre Taiwán y Hong Kong, y para hablar de la ley de extradición, o sea, cuando hay extradición, por ejemplo, si un país está buscando a alguien y está en otro país, si hay una ley de extradición, permite que precisamente esa persona que está siendo buscada se envíe al país que está siendo buscado para que sea juzgado. Y bueno, como no había ese tipo de acuerdo entre Taiwán y Hong Kong, pues simplemente no se pudo devolver. Y bueno, este fue el detonante de los cambios de las leyes de extradición. Llega Carrie Lam a principios de 2019 con un proyecto de extradición que precisamente eh, daba la potestad de devolver a gente a la China continental, a Taiwán y a Macao. Y bueno, a ver, que se asesinó a alguien, no, se ve que, bueno, que tiene su lógica, ¿no? Dirían ustedes, que tiene su razón de ser. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, a los hongkoneses les preocupó tanto esto? Porque resulta que, bueno, como ustedes saben, el sistema judicial chino, digamos que no es muy reconocido por ser precisamente adecuado para juicios imparciales. Lo que tenían, precisamente porque Hong Kong se mostraba como un lugar del activismo político en China, una ley de extradición de Hong Kong básicamente era ahora sí tenías ciertas quejas sobre el gobierno chino, puede ser que te extraditaran y te juzgaran en un juicio probablemente poco imparcial que tienen allá generalmente en China. Entonces, bueno, esto generó muchas protestas. La primera se gestó el 31 de marzo de 2019. Aquí ya participaron algunas miles de personas, de entre ellas destacó Lan Wingqi, que fue precisamente uno de los libreros que fue secuestrado en esto de lo del secuestro de libreros en China. Él dijo, me acuerdo, que esta ley de extradición suponía la muerte, básicamente una pena de muerte para Hong Kong,
y que él se iba a mudar antes de que esta ley pasara. Y efectivamente se vio obligado por las circunstancias a precisamente mudar su librería a Taiwán, ya que, bueno, Hong Kong ya no le podía garantizar la seguridad jurídica que garantizaba hasta hace poco. Créanme que esto de las protestas fue muy fuerte. Esta imagen me encanta, de verdad. ¿Saben por qué me encanta? Esta protesta del 6 de junio de 2019 y me fascina porque es una marcha silenciosa de abogados. Aquí hubo unos 3.000 abogados y otras personas afines que estuvieron protestando en contra de las decisiones del gobierno y contra este proyecto de ley de extradición. Y esto digo que me fascina, porque si se han dado cuenta, muchas de las cuestiones que están pasando en Hong Kong es porque precisamente es todo un conflicto legal y de cómo se interpretan las leyes. Entonces, por eso me sorprende que sean precisamente los abogados, es decir, los expertos en leyes de Hong Kong, quienes salgan a protestar en contra de esto y que expresen el peligro que esto representa para la libertad de expresión. En fin, o sea, lo digo más porque hay gente que si piensa de no, es que los manifestantes de Hong Kong solo son unos estudiantes que se volvieron locos y que no saben qué están haciendo con su vida. Y realmente no es así, no. Hay mucha gente, por ejemplo en China no se habla mucho de los profesores que estuvieron en huelga en Hong Kong, no se habla de las empresas que apoyaron y que precisamente cerraron estos días para que sus empleados puedan ir a asistir a las protestas. Y no se habla de precisamente los activistas y expertos en leyes que han denunciado la situación en Hong Kong. Pero bueno, definitivamente si yo tuviera que quedarme con una imagen de todas las de la presentación, me quedaría particularmente con esta, porque es precisamente lo que representa. Ya para el 9 de junio, 3 días después, ya las protestas, digamos que ya alcanzaron, digamos, un nivel mucho más alto. Ya hablamos de que se llegó al 1.000.000 de personas. Y aquí es donde se empieza, por ejemplo, a denunciar que, que hay brutalidad policial, de lo que ya hablaremos mucho más adelante. Pero que principalmente, digamos que han habido muchos manifestantes que han sido, digamos, abusados un poco por la ley y que la policía ha actuado con impunidad. Pero ya, como dije, eso hablaremos más adelante. También hay que recalcar que no todos los protestantes han sido pacíficos tampoco, pero lo cierto es que una muy inmensa mayoría de los que están protestando han sido totalmente pacíficos y muchos han tenido que vivir brutalidad policial. Bueno, ya para el 12 de junio, ya de verdad la violencia se empieza a intensificar, sobre todo principalmente por parte de la policía de Hong Kong, empieza a usar perdigones de goma y gas lacrimógeno para dispersar a la población, haciendo lo que muchas organizaciones de derechos humanos han denunciado como un abuso, no solo porque la policía queda impune, sino que están utilizando de manera incorrecta algunos tipos de armas no letales que se han utilizado durante las protestas de Hong Kong. Bueno, aquí ya probablemente es a partir de este punto que ya podrán ver los videos, o sea, a partir de esta fecha de que se presentan los videos de violencia bastante exaltada en Hong Kong. Y de hecho aquí ya empieza a sumar gente. De hecho, unos días después hubo una marcha de casi 2 millones de personas en Hong Kong. Y bueno, teniendo en cuenta de que en Hong Kong viven unas 7 millones de personas, pues a ver que es una cifra bastante considerable. Finalmente, luego de tantas protestas, de que en general el común denominador de que se estaba, de que es precisamente esta extradición a China iba a ser perjudicial en materia de libertad de expresión y bueno, y derechos humanos, llega el gobierno de Hong Kong finalmente en octubre y dice, bueno, lo retiramos, que no, nos hemos obligado a retirarla, porque no sale rentable. Aún así,
a pesar de que precisamente como que se pospuso esta ley de extradición, había brutalidad policíaca que no había sido investigada, habían gente que seguía arrestada, habían reformas políticas que se seguían exigiendo, y por ello las protestas no cesaron ahí, sino que siguieron. Y bueno, ¿qué dice China? Que todos son unos criminales terroristas que vienen a atentar contra la seguridad nacional. Principalmente, Xi Jinping, ha dicho que básicamente esto ha sido de interferencia extranjera, que, o sea, que es que han venido, no sé, que organizaciones y han dicho no, es que la democracia y ustedes deberían ser británicos o algo así. Es decir, el gobierno chino condena las protestas de Hong Kong por la violencia que ha usado, ha demostrado apoyo a precisamente a esta Carrie Lam, y bueno, le ha dicho que ha puesto como hay una línea roja que no se puede pasar. En resumen, eso se está criminalizando a los manifestantes, a pesar de que ya se vio que la mayoría eran protestas pacíficas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ha habido mucho silencio con respecto a China a esto, principalmente porque, a ver, también hay unas protestas que es que me da mucha risa. Hay una que entraron al Consejo y pusieron una bandera de Hong Kong británica. La verdad, no sé, me dio mucha risa. También otro caso bastante mencionado es que las protestas en el aeropuerto, las protestas, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? En la Bolsa de Valores de Hong Kong, y particularmente China ha hecho hincapié en un caso de, por ejemplo, un periodista que fue a Hong Kong, que dijo que apoyaba a la policía de Hong Kong y básicamente se lo putieron. Pero bueno, y a pesar de que muchas cosas de esto es cierto, precisamente se critica mucho a China porque ha guardado silencio, por ejemplo, en las protestas de los expertos en derecho, de los activistas políticos pro democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como ya saben, los medios de comunicación son muy controlados en China continental, así que bueno, no habría que sorprenderse realmente de que se tomen este tipo de posiciones. Y bueno, aquí empiezan las cosas de ir, pero mal, mal, pero muy, muy mal para los hongkoneses. Básicamente, el gobierno chino vio que se pospuso la ley de extradición desde que como se derogó, y bueno, eso no le gustó mucho al gobierno chino ni a Xi Jinping, y dijo como, sí. Entonces llegó e impuso la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, una ley que castiga cosas como el terrorismo, castiga cosas como el separatismo, colusión, cualquier cosa que se pueda considerar peligro para la seguridad nacional, etc. Esto fue aprobado el 30 de junio de 2020 por la Nacional Popular de China, pero hay muchas críticas que se han hecho respecto a esta ley de seguridad nacional. Principalmente, perdonen por la imagen, no conseguí una mejor y la verdad es que me dio bastante risa. Principalmente se ha criticado esta ley, primero porque se ha puesto en duda su constitucionalidad, y ya hablaremos de eso, y segundo, que es que pone, digamos, es muy ambigua, principalmente, es muy ambigua. O sea, habla cosas de terrorismo, habla cosas de castigar a la gente que vaya en contra de la seguridad nacional, esta ley. Sí, dato por cierto, que si, por ejemplo, está la ley básica de Hong Kong y la ley de seguridad nacional también bueno, al menos la ley básica de Hong Kong está disponible en inglés en PDF en la página del gobierno de Hong Kong, si la quieren leer. La ley de seguridad nacional también la conseguí por ahí en PDF y también está en inglés, así que bueno, no sé, eso por si la quieren buscar y echarle un ojo.
Bueno, ¿qué pasa con...? Ajá, aparte de que parece ser de constitucionalidad dudosa, está llena de ambigüedades, o sea, pero ya hablaremos de eso. Justamente investigando eso, me gustó mucho una lista que hizo Amnistía Internacional, una ONG de derechos humanos, que quizás algunos conozcan acá, que dicen por qué esta ley de seguridad nacional es preocupante. Primero, es que poner en peligro, como les decía, es demasiado ambiguo. Poner en peligro la seguridad nacional significa cualquier cosa que se les ocurra al gobierno chino. O sea, si para el gobierno chino transgredir la seguridad nacional es cortar el pasto a las 7 de la mañana, pues tienen potestad de arrestarte. No dejan claro ni definen términos exactos. No se sabe entonces cuándo se transgrede la ley y cuándo no. De hecho, ya la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y varios expertos de la ONU ya han expresado su preocupación con respecto a esta ley de seguridad nacional, diciendo que podía arbitrariamente menoscabar los derechos humanos. A la vez que, bueno, China sigue diciendo no, son las fuerzas extranjeras, los medios occidentales o lo que sea, quienes están evidentemente saboteando Hong Kong. Y bueno, ya ha sido denunciado de que eso significa cualquier cosa. De hecho, un caso muy que me acuerdo, uno que se llama Wu Gan, que fue condenado en un tribunal de China 8 años por críticas al gobierno en Internet. No es meme. O sea, yo poner el copy-paste no sé, de Tiananmen, Hong Kong, de protestas en Hong Kong y todo eso, me podrían arrestar en Hong Kong por eso. O sea, eso puede ser porque eso lo pueden calificar de terrorismo, calificar de que se está perjudicando la ley de seguridad nacional. Como no hay términos concretos, ni nadie sabe cómo interpretarla exactamente, pues bueno, ellos pueden decir lo que sea. O sea, básicamente ellos les pueden interpretar esto como les dé la gana. Lo segundo es que se ha abusado de la ley desde el primer día. Bueno, esto no es sorprendente, o sea, es China. No sé qué más quieren que les diga. Pero en general, inmediatamente después de la aprobación de la ley, las autoridades se han notificado precisamente que se ha utilizado para reprimir la expresión legítima y pacífica de opiniones, ¿no? Se ha detenido a personas por posesión de banderas, adhesivos, carteles y cualquier insignia política, lo que no debería ser en principio algo en muchos casos punible, ¿no? En general, bueno, después de todo, para eso está la ley, para usarse. Según China, es que era pertinente porque ajá, las protestas en Hong Kong de 2019 eran un peligro para la ciudad nacional, de que hay manifestantes que están siendo violentos y no sé qué. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? También, en tercero, la ley endurece los controles sobre educación, periodistas y redes sociales. Porque en nombre de la seguridad nacional, la ley otorga al gobierno central chino digamos, ciertas facultades para supervisar y gestionar los centros escolares, organizaciones sociales, medios de comunicación y el Internet en Hong Kong. Y como ya saben que en China no son muy fans, no son muy fan de eso, digamos, de la libertad de expresión, pues evidentemente esto iba a terminar salpicando a Hong Kong. Por ejemplo, el New York Times tuvo que mover gran parte de su plantilla de Hong Kong a Corea del Sur precisamente en preocupación porque los medios de comunicación ya no tienen tanta libertad como antes. Pero la libertad de expresión ya lo veremos y libertad de prensa lo veremos más adelante. En general, bueno, a mucha gente le ha preocupado que precisamente haya un mayor control de redes sociales. Ha habido un, una gran eliminación de cuentas y de comentarios en redes sociales porque se tiene mucho miedo con la seguridad nacional. En general, la libertad de expresión ha sido un poquito menoscabada por las nuevas, digamos, facultades que tiene ahora el gobierno chino en Hong Kong, que se supone que tenían que ser respetadas hasta 2047.
ajá, en el acuerdo sino-británico de 1984. La ley, cuarto, se puede trasladar personas de China continental para someterlas a juicios injustos. O sea, básicamente está haciendo lo que prometía la ley de extradición, solo que ahora 10 veces peor porque ahora afecta también a otras cosas al parecer. Pero en general, ya por ejemplo, varias organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional y otras como Human Rights Watch, Freedom House, Reporteros Sin Fronteras, ya han denunciado de que se llevan a la gente, que el sistema judicial chino es muy anticuado y que definitivamente no dan los resultados, digamos, un poco más imparciales. Si una persona es acusada de un delito contra la seguridad nacional, aquí ahora puede ser objeto de detención arbitraria e incluso secreta. Y eso da bastante miedo, la verdad. No, ahora las personas podrían no tener la posibilidad de contactar a sus familias y no tener acceso a abogados. Eh, pueden ser sometidas a vigilancias. Ya varios abogados de derechos humanos, por ejemplo, ya han sufrido palizas y sometido a descargas. Por ejemplo, se llama Li Jinping, el que principalmente denuncia este tipo de cosas contra su persona. Pero bueno, en general eso. Hay juicios injustos que se dan en el sistema judicial chino, que no es muy de confianza, que digamos. Y bueno, la ley, esta me dio mucha curiosidad. La ley aplica a todas las personas del mundo. Y esto me da mucha risa, o sea, por ejemplo, si yo tengo, o sea, no sé, yo tengo mi cuenta de Facebook, yo subí un meme ¿saben? Del típico de Xi Jinping y Winnie the Pooh, y las autoridades de Hong Kong ven eso. Entonces, es decir, esto también aplica para mí, o sea, si un día voy a Hong Kong, yo también estoy bajo el peso de la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, o sea, suena muy meme, ¿verdad? Lo de que, publicó el meme de Winnie Xi Jinping y no van a hacer nada. Bueno, igual es un ejemplo. Pero el punto es que ellos tienen la potestad. A mí me pueden, si yo algún día llego a quedar en jurisdicción de China y ven que yo hago comentarios contra el gobierno chino, me pueden aplicar la Ley de Seguridad Nacional y puedo terminar siendo arrestado y ser sometido a un juicio injusto en China. En fin, eso, o sea, de verdad, muy XD. En sexto, las autoridades investigadoras tienen unas nuevas y muy amplias facultades. Es decir, ahora pueden registrar propiedades, pueden restringir o prohibir viajes, pueden bloquear o confiscar activos, pueden censurar contenido en Internet, pueden realizar vigilancia secreta, pueden interceptar comunicaciones sin que en ningún momento medie un orden judicial. Pueden impedir las autoridades pueden pedir a organizaciones información de personas, y bueno, en general han tenido mucho más acceso a la información en Hong Kong que tenían antes. Pero ya saben, aquí hablamos de ley de seguridad nacional. Esto es China, no se habla de realmente precisamente de derechos humanos, sino se habla de que mantener el orden. Discurso que ha sido por lo mínimo bastante condenado a nivel internacional. Por ejemplo, ya WhatsApp, Twitter, Facebook y Google han, por ejemplo, suspendido la tramitación de solicitudes del gobierno de Hong Kong de datos de usuarios. Y entonces, bueno, digamos que hay como la situación es compleja ahí, especialmente con las redes sociales, pero no les va muy bien. En el séptimo puesto, el gobierno chino ahora tiene una delegación de seguridad nacional en Hong Kong. O sea, no sé si se recuerdan que yo les dije que aparentemente, según el principio, un país, dos sistemas, China no tendría por qué intervenir más allá de en cosas de defensa y relaciones exteriores, y bueno, cualquier otra cosa que no esté como a jurisdicción del propio, que ya esté establecido, que es esta jurisdicción del gobierno de Hong Kong.
Pero así ha hecho. Ahora el gobierno central tiene una oficina para salvaguardar la seguridad nacional en Hong Kong, que no está a jurisdicción de Hong Kong, o sea, es totalmente independiente de Hong Kong, pero dependiente del gobierno central. O sea, ninguna de sus actividades, incluido su funcionamiento en la ciudad, está sometida a ningún examen de tribunal ni leyes locales. O sea, ellos no pueden, este personal no puede ser objeto de inspección, registro ni detención de organismos de aplicación de leyes locales en Hong Kong. O sea, gozan básicamente de una inmunidad, pero impresionante. O sea, ¿qué les puedo decir? Bueno, el gobierno de Hong Kong, ahora precisamente por esto, también tiene un nuevo órgano que no está sometido a supervisión. Es que lo que pasa es que justamente por esta ley de seguridad nacional creó el Comité para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional, con una persona, digamos, delegada del gobierno central chino para asesorarlo, entre comillas. Tiene la capacidad, precisamente este comité, de elegir al personal de los organismos de aplicación de la ley y, bueno, en general también de la fiscalía para, bueno, abordar estos casos de seguridad nacional. De hecho, según la nueva ley, el comité no tiene que revelar su trabajo y las decisiones que adopte no están sometidas precisamente a los tribunales. ¿Qué les puedo decir? Bueno, riesgos de que sean anuladas las protecciones de derechos humanos. Dios, es como, Dios, es China. Ustedes tienen idea de la cantidad de denuncias de derechos humanos de todas las partes que se pueden imaginar que hay contra China. O sea, a China, digamos que son los derechos humanos. O sea, este es un gran XD. Creo que no tengo que decir mucho. O sea, es China, derechos humanos. Jaja. Más que un riesgo, es una realidad que son anuladas ciertas protecciones que dan los derechos humanos, sobre todo lo que tiene que ver con seguridad jurídica y lo que tiene que ver con libertad de prensa, que ya no está siendo garantizada en Hong Kong. Porque aparte de la ley, por ejemplo, confiere también inmunidad procesal a instituciones de seguridad nacional y su personal. O sea, básicamente la ley podría negar cualquier protección de derechos humanos en el territorio. Recordemos que este, la ley fundamental va por encima de los tratados internacionales. Así que, bueno, se supone que contiene una disposición, digamos, similar sobre el respeto de los derechos humanos, aparentemente esta ley, pero ya hay mucha poca protección de las personas afectadas. O sea, ya hablamos de los profesionales del derecho que han sido afectados, la gente, los intelectuales, los periodistas, los trabajadores de ONGs como Human Rights Watch o Freedom House, que, bueno, pues pueden ser declarados culpables contra delitos de la seguridad nacional solo por ejercer la libertad de expresión y defender los derechos humanos. Y bueno, por último, la ley ha tenido un efecto inhibidor inmediato. Muchos de los ciudadanos que compartían, que usaban Internet hasta ese entonces, por miedo a que no saben cuándo se transgrede, cuándo se supone que uno está en contra de la seguridad nacional, porque, repito, y esto que quede muy claro, la ley es sumamente ambigua, no se queda claro cuándo se comete, cuándo se está violando y cuándo no. Y ese es el gran problema. Y eso es de lo que ha abusado China. Entonces, precisamente por justamente el miedo a esta ley, que, bueno, ya les comenté que el caso del hombre que lo arrestaron 8 años por las críticas que hizo en Internet al respecto del gobierno chino. Bueno, empezaron a eliminar cuentas, se empezaron a borrar comentarios, se empezaron a retirar carteles y adhesivos en apoyo al movimiento de las protestas, también así como de muchos negocios que apoyaban estas protestas. Y bueno, en cuestión de días ya las bibliotecas públicas empezaron a apartar libros un poco delicados para el gobierno chino. Pero bueno, en general la ley
como se darán cuenta, quizás no sea muy respetuosa con derechos humanos y ese tipo de cosas, pero ahora hablaremos de la constitucionalidad. Generalmente aquí hay dos artículos, esto lo pueden buscar en la ley básica de la región administrativa especial de Hong Kong. Hay prácticamente dos artículos que se ha cuestionado mucho en esto. Ponga el artículo 23 porque creo que es el más importante, pero también se habla del artículo 18. Básicamente el artículo 18 te dice como qué leyes son vigentes dentro de Hong Kong. Entonces, se supone que, por ejemplo, el gobierno central en teoría como puede meter ahí más o menos la mano en el anexo 3 de la ley, siempre y cuando sean cuestiones de defensa, de relaciones exteriores, o que esté en estado de excepción o de guerra, o si es algo que no está dentro de las facultades del gobierno de Hong Kong. Entonces, o sea, bueno, esta ley de derecho no tiene mucho que ver, de relaciones internacionales tampoco. Hong Kong no está ni en un estado de sección ni en un estado de guerra. Entonces, lo único que quedaría es que para que fuera constitucional esta ley, es que precisamente no fuera, digamos que no estuviera encargada, que no tuviera la potestad del gobierno de Hong Kong. Y entonces, en eso llega el artículo 23. ¿Y qué dice el artículo 23? Bueno, lo que dice ahí, la región administrativa especial de Hong Kong promulgará leyes por su cuenta, perdón, la traducción está probablemente medio mal, pero no importa, el punto es que se entiende, es a promulgar leyes por su cuenta para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión contra el gobierno popular central o revoco secreto de Estado, para prohibir organizaciones y organismos políticos extranjeros realizar actividades políticas en la región, y para prohibir que las organizaciones o organismos políticos de la región establezcan vínculos con organizaciones u organismos políticos extranjeros. Que suena muy bonito, suena que básicamente que le tienen que chupar las medias al gobierno central, pero el problema es el por su cuenta, es decir, es Hong Kong quien tendría que poner en marcha una ley como esta, no impuesta desde el gobierno central para Hong Kong. Y es aquí uno de los grandes fallos y uno de los grandes debates sobre la constitucionalidad de esta ley. Pero, en fin, quizás conozcan los chilenos que estén acá, no sé si hay chilenos acá, pero probablemente quizás les suene esta persona, Michelle Bachelet, que ahorita es la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que ella junto a varios expertos de la oficina del alto comisionado de la ONU, de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que precisamente condenan que esta ley esté incumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, o sea, muy cool China, pero estaría más cool todavía que tu ley garantizara los derechos humanos, cosa que, como hemos visto, no ha pasado. Particularmente menciono también otros dos casos acá, aunque han habido diversos países que también han condenado esta ley como una muestra de autoritarismo y que va en contra de la legitimidad de las leyes de Hong Kong. Principalmente Reino Unido, menciono Reino Unido porque tiene como, básicamente, Hong Kong fue colonia británica durante siglo y medio. Y ha señalado que básicamente se ha incumplido el acuerdo sino-británico de 1984. No solo eso, sino que precisamente ha condenado estas prácticas que antes eran autoritarias dentro de China con respecto a Hong Kong. Y por eso mismo, algo que no le gustó mucho al gobierno chino es que Reino Unido facilitó un proceso de visado para los hongkoneses para que, por ejemplo, estos puedan tener el pasaporte británico de ultramar y salir del país. Y por ejemplo, no sé, tener visado para trabajar en Reino Unido y poder quizás en algún futuro acceder a la ciudadanía británica. Cosa que enfureció hasta a Pekín, pero Reino Unido lo lanzó en respuesta precisamente a esta ley de seguridad nacional. Ellos también, me causé mucha curiosidad que mencionaron que ellos tenían una responsabilidad histórica con Hong Kong. Así que, bueno, eso. En otro lugar tenemos a Taiwán. ¿Y por qué menciono particularmente a Taiwán? Porque precisamente el principio de un país, dos sistemas que propone China fue pensado, por ejemplo, para lugares como Hong Kong.
Y precisamente lo que se intenta es, con este sistema es persuadir a Taiwán de que se anexe a la República Popular China y que, a cambio de que se respeten sus ciertas libertades y que, bueno, ya saben, excepto en defensa y relaciones exteriores. Lo cual ya la presidenta Tsai Ing-wen ya vio que, y bueno, en general parece que la gente, la población taiwanesa no lo vio así. Tsai Ing-wen, la presidenta de Taiwán, prometió apoyo al pueblo de Hong Kong a la vez que condenaba las protestas que se estaban dando. Bueno, al menos cómo ha reaccionado China ante ellas. Y ha señalado de que quizás no es tan compatible el sistema de un país, dos sistemas, con un gobierno autoritario y una democracia. Pero bueno, eso lo dejo ahí, eso lo dijo ella, sacan sus propias conclusiones. Exportación de censura sobre Hong Kong. Bueno, creo que la censura no es precisamente, bueno, es precisamente uno de los mayores problemas que tiene China y de las mayores cosas que se le han criticado. Y es que no solo porque ya dentro de China tienen los medios de comunicación controlados por fuertemente, sino que ahora también tienen la potestad de exportar esa censura. Porque como ustedes saben, el mercado chino es muy grande y bueno, digamos que es como que mucha gente quiere entrar ahí porque saben que tienen ahí miles de compradores potenciales y bueno, presenta muchas ganancias. Entonces me da mucha curiosidad. Les pongo aquí un ejemplo del presidente de los Houston Rockets, uno de los equipos de la NBA, Daryl Morey, que publicó un tweet que ahí, como ven, era un eslogan a favor de las protestas que se estaban haciendo en Hong Kong. Entonces, que eso, o sea, este tweet causó una tremenda crisis diplomática con China. Y al final, por ese tweet, se terminaron perdiendo millones de dólares la NBA. Y China, en respuesta, por ejemplo, retiró vallas publicitarias de la NBA, se censuraron partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque bueno, lo de la exportación de censura y la censura en general de China, no, bueno, esto es un tema que va mucho más allá de Hong Kong, pero igual quería hacerlo, quería mencionarlo. Entonces, bueno, en resumen, si quieres entrar en el mercado chino, más te vale estar calladito, digamos. Entonces, ahora sí, vamos con las violaciones de derechos humanos en Hong Kong, que obviamente no pasaron según el gobierno chino, pero uh, me van a botar del server. Pero bueno, como ya mencioné, muchos grupos, ONGs de derechos humanos, propiamente organismos y expertos de la ONU, diversos países, que los malvados países y medios occidentales están denunciando violaciones de derechos humanos en Hong Kong. Definitivamente esto es un sabotaje a China y no es porque evidentemente China no se ve muy bien con esto de la libertad de expresión, libertad de prensa y todo lo demás. No, 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 no. Esto es medios occidentales, gente. Pero bueno, en general, hay un caso que me hizo mucha curiosidad, es el de hay una estudiante que le volaron un ojo en las protestas. Los protestantes dicen que fue la policía china, o la policía dice que fue cuestión de los propios protestantes, pero definitivamente esto hizo más en evidencia algunas de las violaciones de derechos humanos que han habido en Hong Kong. Empezando por libertad de expresión y redes sociales. Como ya les dije, básicamente un discurso que no vaya acorde con el Partido Comunista China, por más pacifista que sea, puede ser considerado por la Ley de Seguridad Nacional como algo bueno, estás atentando contra la seguridad nacional, estás haciendo terrorismo, subversión, lo que sea, y te pueden llevar preso, como ya di ejemplos de eso. Entonces, bueno, como mencioné, en las redes sociales básicamente desapareció el activismo de Hong Kong.
por temor a precisamente estas represalias que podía dar el gobierno chino, que ya dio a los que quizás no tengan tanta suerte de borrar sus mensajes. En general ha sido muy promovida esta idea del nacionalismo chino y se han retirado libros de librerías, se han cerrado periódicos, cualquier cosa que no vaya, como decir, por así decirlo, en concordancia con el discurso del Partido Comunista Chino, bueno, puede ser muy peligroso para los residentes de Hong Kong. Han tenido mucho miedo y, como ya dije, se retiraron carteles de todo porque no tenían esa seguridad jurídica con la que contó Hong Kong alguna vez. Y aquí viene la educación patriótica. La educación patriótica. Resulta que Carrie Lam y otra gente ahí dijo como que las protestas en 2019 como que les faltaba patriotismo a los chavos de hoy en día, ¿no? Entonces necesitamos como una visión más que sienta más apego a China y no sé qué, que bueno, ya saben, el típico discurso de tratar a los manifestantes como terroristas. Cuando mencionó por quincuagésima vez, la mayoría de los manifestantes han sido mayormente pacíficos, así que no tiene sentido tachar a los manifestantes de violentos. Sin embargo, bueno, ya saben, Carrie Lam dijo, sí, necesitamos algo que deje de radicalizar, entre comillas, a los estudiantes. No, porque no se me va a torcer todo. Alguien tiene el micrófono abierto. Qué bárbaro. Estaban abiertas, yo sí sabía. Sí, alguien tiene el micro abierto, por favor. Ya, listo. Bueno, eso está, digamos que se está pensando un proceso de educación, de sistema educativo en Hong Kong. Ya se intentó en 2012, precisamente, digamos, algo más parecido al sistema educativo que tienen en China. Se intentó hacer una reforma que entre comillas era opcional, pero parece que hubo un poco más de presión sobre los profesores para aplicarla. Y bueno, en esta reforma de 2012, básicamente, por ejemplo, desaparecían cosas como la masacre de Tiananmen de los libros de historia. Y entonces varios profesores y padres, representantes, hicieron una huelga de hambre porque le parecía que, en palabras textuales de algunos, están lavándoles el cerebro a los niños. Bueno, quizás razón no le falte, pero bueno, el punto es que se intentó en 2012 y ahorita está como que avivando otra vez el debate de si deberíamos tener una educación más acorde con China. Hasta ahorita se había caracterizado el sistema educativo hongkonés por ser bastante independiente y tener como una educación más, entre comillas, internacional, por así decirlo. Pero ahorita parece que quizás veamos cosas no tan favorables para la educación hongkonesa en el futuro. Llegamos a la brutalidad policial. ¿Sabían ustedes que un spray de gas pimienta no lo puedes utilizar a menos de un metro de distancia? ¿Sabían ustedes que el gas lacrimógeno no se puede lanzar directamente a los manifestantes? Ni se puede lanzarlo reiteradamente a la misma gente. En general, muchas organizaciones ha habido, bueno, ya esta es siento que es como la quinta vez que lo nombro, pero la mayoría de los manifestantes, repito, han sido pacíficos. No tiene sentido categorizarlos de terroristas violentos como quisiera hacernos creer quizás el gobierno chino. Y lo que ha pasado es que muchas de estas protestas han habido manifestantes que están protestando pacíficamente, han sido golpeados con porras, les han tirado balas de goma, como ya dije, les han aplicado el gas pimienta a menos de un metro de distancia, que en teoría nunca se debe hacer. Y en general ha habido un abuso de tanto de las armas no letales y de la brutalidad policial. Y como indica, por ejemplo, Amnistía Internacional, ha habido total impunidad al respecto.
por lo cual, por eso mismo es que se pide una investigación independiente de la brutalidad policial que han habido en las protestas de Hong Kong y que sigue la demanda en pie, pero ya saben que eso de tratar a los manifestantes como seres humanos que salen a protestar pacíficamente, pues quizás como que no vaya muy de acuerdo con lo que nos quiere vender quizás China. Bueno, pero en general eso, han habido muchas denuncias, pero de verdad múltiples. Por ejemplo, también hubo un caso en el que algunos manifestantes estaban devolviéndose a su casa, entonces les golpearon a algunas personas y se criticó que precisamente la policía no reaccionó. Porque, por ejemplo, entre de las personas que agredieron, estas personas que están agrediendo a manifestantes que se volvieron a su casa, agredieron a una mujer embarazada. Precisamente se condena a la policía de Hong Kong por haber como reaccionado tarde, que se considera como que no quería intervenir, según varias organizaciones de ONGs de derechos humanos. Pero en fin, la policía ha tenido la libertad de actuar impunemente ante estas manifestaciones. En cambio, muchos de los manifestantes que estaban precisamente estándose pacíficamente han terminado arrestados y sufriendo graves juicios y condenas por ejemplo, en lo que es el China continental. La libertad de prensa ha sido uno de los sectores más afectados. Hay una clasificación que me llamó bastante la atención, hecha por Reporteros Sin Fronteras, que la hace cada año. Esta también es otra ONG de derechos humanos y particularmente libertad de prensa, que ha indicado que, por ejemplo, que mientras que Hong Kong era uno de los lugares con mayor seguridad jurídica del mundo para 2002, ha caído hasta el puesto 80 en 2020. Evidentemente, esto ha jugado un papel muy importante en la Ley de Seguridad Nacional promovida desde Pekín, que de hecho es la Ley de Seguridad Nacional, y como indica Reporteros Sin Fronteras, puede permitir arrestar a cualquier periodista que escriba sobre Hong Kong. Porque, bueno, ya vimos, la ley es muy ambigua. Si a ellos les da porque eso es violar la seguridad nacional, pues lo arrestan y lo someten a un juicio injusto. Y bueno, cabe recordar que de hecho China es el mayor carcelero de periodistas del mundo, que tiene más de 100 detenidos, a su vez que en esta clasificación mundial de libertad de prensa que hizo Reporteros Sin Fronteras, está entre los 4 últimos puestos. O sea, no es el último país, solo hay 3 países que lo superan en menor libertad de expresión y de prensa. Corea del Norte, Turkmenistán y Eritrea. Y bueno, quizás Corea del Norte sí lo conozcan y se den cuenta de que quizás no sea tan democrático, pero bueno, quizás para que sepan, Eritrea y Turkmenistán también están muy, pero que muy mal. O sea, en fin, la libertad de prensa básicamente murió. Se han arrestado muchos periodistas, por ejemplo, el que está aquí en la foto es uno muy Jimmy Lai, que varias organizaciones han pedido su liberación, pero no se ha seguido al respecto. Y bueno, cabe recalcar lo que es la identidad hongkonesa, que esto también me parece un tema muy interesante, que es que los hongkoneses han vivido una cultura totalmente diferente a lo que han tenido los chinos, no solo porque tienen un idioma un poco diferente, o sea, el cantonés, aunque también se habla en otras regiones de China, pero el predominante es el mandarín, sino que, bueno, han estado acostumbrados a libertades que no existen, como ya indiqué, en la China continental. Solo el 15%, o sea, esta es una cifra estúpidamente baja, el 15% de los hongkoneses se perciben a sí mismos como chinos propiamente. De hecho, hay otras encuestas e investigaciones que generalmente apuntan más o menos a la misma cifra, pero en general que básicamente casi ningún hongkonés dice ser chino, porque no se sienten identificados con este autoritarismo de parte de China. Y como ven, esto aumenta entre las personas jóvenes. Cada vez China la tiene más difícil con la siguiente generación de hongkoneses. Ya solo un 3% de los 18 y 29 años se identifican como chinos, como por ejemplo indica la BBC. Entonces tenemos aquí, y otros estudios, que sí, la Universidad de Hong Kong y demás,
en resumen, que definitivamente China la va a tener muy difícil, a pesar de que pueda ser muy poderoso y lo que sea, quizás la tenga un poco bastante difícil con la siguiente generación. Pero igual el futuro no es muy esperanzador. Y eso. 1 de julio de 2047. Lo que más me da dolor y siento que da más tristeza de todo este asunto es que al final quizás cualquier solución que se pueda tener de Hong Kong sea solo temporal. ¿Y por qué? Porque básicamente en esta fecha ya vuelve a ser Hong Kong totalmente soberanía china. Y ya va a básicamente, no se sabe muy bien qué pasará en estas fechas, pero sí está claro que no va a respetar, no tiene mucho eso de consideración por libertades de prensa. En general, bueno, pues eso, ¿no? Al final, los últimos que han tenido alguna vez las palabras son los chinos, digo, son los hongkoneses. Bueno, más o menos lo mismo, pero ellas no se identifican como eso. Pero bueno, eso, el pueblo hongkonés es el último que tiene la palabra en todo esto, en todas estas disputas. Conclusiones, como ya indicamos, se han violado los acuerdos bilaterales que se han tenido entre China y Reino Unido sobre Hong Kong, especialmente haciendo referencia a los acuerdos al acuerdo sino-británico de 1984. Bueno, como vimos, ya China está imponiendo cambios en el sistema político de Hong Kong, intentando que un poco que Hong Kong se pueda adaptar al resto del país. Muchos hongkoneses, como ya vimos, se han tomado medidas muy impopulares, pero no han tenido casi efecto, porque, bueno, la democracia, eso está como sobrevalorado. Y bueno, el gobierno de Hong Kong parece que no va a atender las demandas públicas que se han tenido. Bueno, ya se ha dejado en evidencia, como denuncian diversas fuentes, ONGs, expertos de la ONU, varios expertos de otros países, que hay un sistema autoritario chino que tiene un anticuado sistema judicial que ha mermado las libertades que existían en Hong Kong, lo cual ha dejado a Hong Kong sin un Estado de Derecho ni la seguridad jurídica que se garantizaba antes y que se suponía que estaba garantizada antes de 2047. Y bueno, simplemente las protestas que han tenido en Hong Kong en 2014, 2019, también por ejemplo hubo en 2003, pero principalmente las actuales es las que han puesto en manifiesto el poder de los movimientos sociales en un entorno de comunicación digital, donde se ha visto que ha quedado la manipulación informativa como un arma de desinformación muy importante, particularmente de regímenes autoritarios. Y bueno, estaba para carrilar. Ya por último, me gusta mucho esta frase que conseguí por ahí de un profesor hongkonés, que él parece sí ser optimista a pesar de todo lo que estaba pasando con Hong Kong, así que aquí se las dejo. Dice, soy optimista sobre el futuro de Hong Kong. El gobierno puede socavar nuestras libertades, pero el cambio llegará. Habrá tiempos más oscuros por delante para Hong Kong, pero el sol saldrá de nuevo. Tenemos que mantenernos fuertes. De Benitai. Y con esto concluimos la actividad. Ahora sí ya me pueden botar del server por haber dicho cosas en contra de China. Así que nada, no sé qué les haya parecido. Si me van a denunciar por hablar mal del Partido Comunista Chino, porque ya mucho ya paro. Pero bueno, eso espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo bastante sobre lo que está pasando en este lado del mundo, que precisamente no ha tenido mucha repercusión porque como la Ley de Seguridad Nacional salió en 2020 y en 2020 la pandemia, quizás ha pasado un poco desapercibido, pero bueno,